La Edad Media fue un periodo aproximadamente de 1000 años. Este inicia en el siglo V luego de la caída del Imperio Romano y va hasta el siglo XV en el descubrimiento oficial de América. En aquella época la población fue sometida por el dogmatismo religioso, además de que gran parte de la población era analfabeta. Debemos recordar también que durante el siglo XIV surgió la peste negra. Esta mató a un tercio de la población europea y en aquel entonces se llegó a pensar que era el fin del mundo. Géneros literarios de la literatura medieval: la épica, la valentía, hazañas, historias legendarias y aguerridos caballeros es lo que van a este género. Primero con los hermosos cánticos interpretados por juglares y contados oralmente por quienes podían recordarlos, y después con algunas narraciones de caballería, ya que tan solo hasta finales de la Edad Media se verían los primeros esbozos de lo que podría llamarse novela. La lírica. En esta podemos observar dos variaciones. Por una parte estaba la lírica geográfica o sagrada, que hacía homenaje a los personajes bíblicos o santos. Por otra parte estaba la lírica amorosa, pastorial y de romances entre personas sin distingo de clase. Las jarchas son un ejemplo de este tipo de lírica y eran equivalente de muchas canciones de la actualidad. La dramática. En esta predominan las obras teatrales religiosas. La vida de santos y personajes de la Biblia eran adaptados para ser representados en dramas religiosos llamados misterios. Sobre el final del medioevo hubo una especie de híbrido, ya que los juglares eran también artistas escénicos que representaban obras didácticas y moralizantes con un toque de humor. Una de las principales características de la literatura de la Edad Media es el anonimato en la mayoría de obras. Esto es debido a que la mayoría de obras se transmitían de manera oral. Debido a esto era muy difícil que una persona pudiera darse créditos por dicha obra. Versificación de las obras. Más que por lo bello de la rima, esto era simplemente necesario. Cuando un elevado porcentaje de la población solo puede servirse una porción de literatura a través del oído, lo mejor es el verso como estrategia para memorizar su contenido. Se evidencian las tradiciones. En las obras medievales se puede apreciar todo el sustento cultural de la civilización europea de aquel entonces. Referencias a los caballeros, la monarquía, la iglesia, el feudalismo e incluso las costumbres íntimas de cada región quedan al descubierto en una literatura que aún no soñaba con ser universal. Su carácter era didáctico o moralizante. Muchas de sus obras pretendían dejar enseñanzas o moralejas. El uso de la ficción para asemejar las consecuencias de obrar bien o mal, acorde a la moral cristiana, estaba presente en muchos retratos orales o incluso en cuentos como el libro del Conde Lucanor, por ejemplo. Había dos tipos de literatura, oral y escrita. Tenemos dos conceptos claves, méster de juglaría y méster de clerecía. El primero se refería a los juglares o cantantes populares que iban de pueblo en pueblo recitando y cantando justo para aquellos que no sabían leer. En cambio, el méster de clerecía era la labor de los clérigos o religiosos, que al formar parte de la élite producían literatura para los nobles o para su propio círculo, cuyo privilegio de saber leer era un lujo. La literatura de la Edad Media poseía una alta influencia de la religión. Recordemos que la lectura y la escritura eran accesibles para muy poca parte de la población, religiosos y nobles. Si las obras no las escribían los clérigos, eran escritas por nobles o personas que habían sido educadas por religiosos. Otra característica es que uno de sus temas más emocionantes eran los caballeros andantes. Eran historias que relataban sobre héroes y hombres de honor, describiéndolos como seres legendarios y dignos de imitar. Finalizando la Edad Media, los relatos de caballería fueron la semilla de la novela moderna. Autores medievales, datos de sus vidas y obras más importantes: Gonzalo de Berceo, 1998 a 1264. Poeta español, representante del Méster de Clerecía, fue clérigo y como religioso uno de los pioneros de la poesía erudita en contraposición a la poesía popular,
que estaba más relacionada con la tradición oral o Mester de juglaria. Obras importantes: serie de poemas hagiográficos o sobre santos: San Millán, Santo Domingo de Silos y Santa Boria. Los milagros de Nuestra Señora, una obra divertida y folclórica. Resumen de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Cada uno de los milagros es una historia independiente del resto, por lo que para hacer un resumen de los milagros de Nuestra Señora es mejor señalar cuál es la estructura general. Todos los episodios marianos incluidos en esta obra castellana siguen la misma organización, aunque obviamente haya diferentes personajes, matices o finales. El único nexo común entre todos los milagros es la aparición de la Virgen María, que acude para salvar a un devoto que estaba a punto de perder la fe o de pecar. Este personaje siempre pertenecía a la clase social del público que luego escuchaba los episodios. Sin embargo, la sucesión y la conclusión de los hechos varían de un milagro a otro. Arcipreste de Hita, Juan Ruiz, 1283-1350. Importante escritor español. Erudito, curioso y hábil conocedor de otros temas artísticos como la música. Tuvo que ser clérigo para poder tener acceso a los libros y al privilegio de escribir. Sus obras más importantes fueron El libro del buen amor. Aunque fue su única obra, esta tiene dos particularidades. La primera es que la escribió estando preso, y la segunda, esta obra no encaja dentro de ningún género literario de entonces. Giovanni Boccaccio nació en el año 1313 y murió en el año 1375. Fue un escritor italiano el cual llegó a ser muy apreciado en la Italia de aquel entonces. Era conocido como un hombre de letras, de bienes y diplomático. En su vida hubo una musa a la cual él llamó Fiammetta. El amor que hubo entre ambos le inspiraría a él gran parte de su creación literaria. Algunas de sus obras más importantes son La casa de Diana, La comedia de las ninfas florentinas, La elegía de Madonna Fiammetta y el Decamerón. Este último es considerada una de las obras más importantes de este escritor. Es un libro que se trata de 100 cuentos, los cuales abarcan temas como el amor, la inteligencia y la fortuna.